Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Cata. Y bueno, hoy estamos desde las oficinas de Espacios, que son espacios coworking ubicados aquí en Hallandale, entre Hallandale y Aventura. Y hoy estoy con una persona que precisamente conocí aquí en Espacios, somos compañeros de trabajo en las oficinas coworking. Y es Michael Abramowitz. Él tiene una historia muy interesante porque es un empresario aquí en los Estados Unidos que ha logrado impactar Latinoamérica. Michael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me encanta. Michael, empecemos contando por quién eres tú. Bueno, básicamente yo vine a Estados Unidos cuando tenía 19 años para ir a la universidad. Yo originalmente soy de Costa Rica, me crié allá. Mis papás están allá y mi familia todavía sigue allá. Y yo a los 19 años me vine a estudiar a Estados Unidos, me vine a Boston, me gradué solo, completamente solo. Me gradué y decidí quedarme en Estados Unidos. En ese momento empecé a trabajar con la empresa General Electric. Estuve ahí 6 años en la parte financiera y después de ahí decidí irme completamente solo y empezar una empresa desde Miami. Entonces básicamente me vine a vivir a Miami, en ese momento estaba en San Francisco, me vine a vivir a Miami y empecé una empresa que se llama IFX Networks. Es una empresa básicamente que damos servicios de internet en Latinoamérica. Y la empecé con mi socio que lo conocí en Boston. Él estaba en Panamá, yo la empecé desde acá y empezamos a crecer la empresa básicamente desde cero, y fuimos de a poquitos. Empezamos en Colombia, después Chile, después Argentina, Uruguay, Panamá y así sucesivamente la fuimos creciendo. Hoy somos 500 personas y tenemos presencia en 7 países. Damos servicios de internet a negocios en Latinoamérica y servicios de cloud y de firewall, de protección, de todo eso. Y básicamente de ahí eso es lo que he hecho. Bueno, excelente. Lo que más me ha impactado, Michael, de tu historia es que creaste una empresa en Estados Unidos, pero impactas mucho la economía de Latinoamérica porque básicamente, digamos que la mayoría de tus colaboradores están ubicados en Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente. Básicamente todos los empleados, excepto 4, están en Latinoamérica. La mayor parte está en Colombia, donde tenemos casi 350 personas en Colombia. El resto está en el resto de Sudamérica y básicamente de donde vine y ahí es donde quería hacer el negocio yo. Bueno, pero Michael, ustedes empezaron desde ceros. ¿Cómo fueron esos inicios? Recordemos esos inicios porque crear una empresa no es fácil y más en un mercado pues agresivo como Estados Unidos, que mucha gente le teme a este mercado, entrar a este mercado. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cuáles fueron esos retos más grandes que han enfrentado? Yo creo que el reto más grande que tiene cualquier empresario es la parte del dinero, ¿no? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Y eso fue la parte más difícil que tuvimos hasta, te diría, casi la historia de toda la empresa. O sea, nunca es algo fácil porque uno tiene nómina, tiene responsabilidad de mucha gente. Siempre hay que resolver, hay que estar resolviendo. Entonces, básicamente eso para mí fue el problema, no tanto el problema, pero fue lo más difícil. Y básicamente, o sea, la manera como lo logramos fue buscando plata de inversionistas y poco a poco fuimos creciendo la empresa. Nunca fue nada acelerado de que tenemos que entrar en 50 países al mismo tiempo, siempre fue de a poquitos. Y empezábamos y vimos que esto funcionaba, lo replicábamos, hacíamos en otra ciudad y básicamente así íbamos creciendo la empresa. Bueno, ¿y de qué manera conseguían esos inversionistas? O sea, ¿hacían una convocatoria por algún lado, simplemente con conocidos, amigos, etcétera? Fue más que todo conocidos, y esos traían otra gente y me referían a gente, pero de cada 20 puertas que tocaban, 19 le decían a uno que no. Entonces fue muy difícil al comienzo. Después cuando ya veían los resultados y veían que íbamos avanzando, ya se hizo. Nunca fue fácil, pero se hizo mucho menos difícil que... Credibilidad, o sea, ya empezaron a... Claro, eso es todo en los negocios. O sea, si uno tiene credibilidad y va creciendo, la gente va viendo, uno puede ir levantando el dinero que sea necesario para ir creciendo. Retos en pandemia. ¿Cuáles han sido esos mayores retos en pandemia? Creo que el reto más grande que tuvimos es todos los clientes nuestros fueron afectados. O sea, nadie podía ir a las oficinas en Latinoamérica. Tuvimos países como Panamá que estuvo completamente sellado. O sea, nadie podía salir de las calles, no había nada. Entonces teníamos empresas que no estaban yendo a la oficina, no necesitan el internet en la oficina, necesitan el internet en la casa. Claro. Entonces hubo un momento muy difícil, más que todo en abril, mayo del año pasado, donde básicamente los clientes no estaban teniendo ingresos, no nos podían pagar y fuimos trabajando con ellos.
Básicamente ya los países están abriendo, pero fue un proceso donde tuvimos que darles de todo, o sea, descuentos, plazos para pagar, trabajar con ellos. Muchos se quebraron desafortunadamente, tuvimos, te diría, como un 3-4% de nuestros clientes se desaparecieron, y poco a poco, y ya finalmente tuvimos desafortunadamente que bajar gastos. En ningún momento sacamos a nadie del personal, bajamos salarios, pero en ningún momento sacamos a nadie de la empresa, y poco a poco fuimos creciendo, fuimos manteniendo hasta que ya en noviembre, diciembre ya se empezó a sentir ya que volvía todo, no a normalidad, porque ya eso es como dicen el new normal, pero más a normalidad. Perfecto, bueno, como a Cafecito con Cata nos siguen tantas personas que quieren venir a vivir a Estados Unidos, de pronto muchos se preguntarán, bueno, Michael, ¿cómo consiguió ser residente o ciudadano de Estados Unidos? ¿Cómo se fue abriendo camino acá en ese aspecto migratorio? Mira, la verdad que al principio fui contratado por una empresa multinacional, entonces eso me facilitó mucho el paso, y eran otras épocas, ¿no? Estamos hablando, no quiero decir cuántos años, pero estamos hablando muchos años atrás, donde era mucho más fácil entrar al país, hacerse residente y todo eso. Hoy es más difícil, pero no es que es imposible. Entonces, o sea, fue a través del estudio, conseguiste el trabajo y ellos te pidieron como... Ellos me pidieron, y después ya uno como inversionista ya puede seguir adelante, y eran otros requerimientos. Estamos hablando en 1995, eran otros requerimientos, eran otro tipo de requerimientos para volverse residente y eventualmente un citizen. ¿Cuáles son como las sugerencias más importantes que tú les darías a esos empresarios que se están preparando para venir al mercado estadounidense a emprender aquí? Tú ya que eres empresario, que ya pasaste por esa etapa de emprendimiento. Creo que lo más importante es que Estados Unidos funciona muy diferente a Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a la informalidad. El tema de impuestos es muy, bueno, hasta hace, no te diré mucho tiempo, pero era muy informal. Aquí hay que hacer las cosas bien, o sea, no puede venir uno a decir, no, yo me incorporo después, o yo voy a hacer esto después. Creo que es muy importante estar organizados desde el comienzo, crear la empresa, pasar todo por ahí y empezar a organizarse de una manera donde cuando uno empieza a crecer ya está organizado. Porque si no, después uno crece y tiene todo eso organizado. Yo he visto mucha gente que le toca echar para atrás y ver cómo hace, o les toca pagar muchos impuestos porque se organizaron mal. Y ese tipo, yo creo que eso es de lo más importante cuando uno viene acá. Perfecto, entonces que empiecen todo organizado, hacerlo todo por la vía legal, que vayan, cómo ir organizando de pronto como ese staff, esas personas, cómo escoger realmente un buen equipo de trabajo para ir creciendo la empresa, en qué momento y cuáles serían como esas personas claves. Creo que eso es no es un trabajo imposible, pero es algo que siempre va cambiando. La gente con la que empezamos no es la gente que te va a llevar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, uno pasando el tiempo, hay gente que se sube al bus y hay gente que se baja del bus. Y hay gente que sigue con uno desde el principio, y tenemos empleados con nosotros que llevan 17 años con nosotros, nunca se fueron, son leales, hacen su trabajo, han hecho sus masters, hemos pagado sus masters y han superado y han salido adelante. Hay otros que básicamente dijeron, esto no es para mí, y se fueron, y hay otros que básicamente no era para nosotros porque les quedaba muy grande el zapato y básicamente buscaron otras oportunidades. Bueno, Michael, muchísimas gracias por habernos compartido tu historia. Son muy valiosas porque realmente son experiencias reales, y bueno, yo creo que sí se puede salir adelante en este país. Con las indicaciones que tú diste también, aquí hay que hacer las cosas correctamente, hay que cambiarnos el chip de muchos malos hábitos que traemos de pronto de nuestros países. Aquí digamos que prima la buena fe, parten de la buena fe, parten de que tú estás diciendo la verdad, y eso es algo muy bonito que debemos nosotros pues no abusar de ello, sino tomarlo como un ejemplo positivo. Entonces, gracias por haber estado en Cafecito con Cata. Me encantó conocerte, y bueno, aquí nos seguimos viendo en espacios, que aquí también hacemos networking y nos conocemos entre emprendedores y empresarios, entonces súper chévere. Michael, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti.